Después, exenciones tributarias, Lógico. licencias para tener casino. Obvio. Entonces, tú me preguntas, ¿qué daría yo en nombre de la causa mapuche? Nada, pero absolutamente nada. O sea, Creo que este informe tiene dos problemas centrales. El primero es asumir de que tú le vas a cerrar la llave a la solicitud de tierras porque van a entregar, en el fondo, estas 400.000 hectáreas. Y eso no va a ser así, obviamente. Y todo el supuesto de hacer la entrega de tierra ahora y con esta plata, que son 4.000 millones de dólares, está hecha en base a ese supuesto que he equivocado. Y el segundo problema que tiene es la completa omisión de la variable terrorismo y violencia, que es parte central del conflicto, salvo en lo que responde a la reparación de las víctimas. Pero tú no puedes hacer una comisión de la paz sin hablar de una estrategia antiterrorista para resolver los problemas que hay hoy día. Y creo que eso es un error grave. Esas dos omisiones hacen que el informe pierda total sentido. Y un tercer punto, que también no es menor, es que no hay ni un peso para pagar estos 4.000 millones de dólares y que hay prioridades en salud, en vivienda, en educación, que hacen inviable esta compra. Y a propósito de supuesto, yo creo que el informe, su primera frase como que te da cuenta de que parte todo mal. Dice esto textual: el acceso a la tierra es un eje central en las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Sí. O sea, es como que la idea de que el pueblo mapuche y el Estado de Chile son dos cosas opuestas, y el pueblo mapuche es una entidad separada del Estado de Chile, etcétera. Antes decían pueblo-nación mapuche. Claro. Pero lo mismo que decía Boric. Pero es lo mismo en el Sí, fondo. O la idea de totalmente. que el eje o el principal camino para resolver esto, ya, si es que lo hay, si es que existe, es el tema territorial, y no hay otros, como decías tú, Iván, que es el tema de la paz. O sea, esto se llama Comisión de Paz y Entendimiento, y sobre seguridad no hay nada, ¿cierto? No, y tenemos 6 grupos terroristas operando. Sí, o sea, en el fondo el mismo diagnóstico. Yo creo que de es un siempre, profundo error, además, venderlo como una cosa de paz. Es muy bueno tu punto, yo lo había observado. Me fijé en hablar de pueblo-nación, pero esta diferenciación del Estado de Chile como una cosa y esto como otra que es aparte del Estado de Chile. La deuda histórica, la deuda, que lo repite también la senadora Aravena, creo que es un error porque, a ver, esa deuda, ¿dónde está reconocida? Si es por eso los títulos de Merced, que son 800.000 hectáreas, hay que devolverlo. Y ahí tendría que desarmar ciudades completas. Esta discusión ya la tuvimos en la convención. sí, pues, exacto. Y vimos que era inviable esto. No sé ¿entiendes? nada, no tengo idea. Entonces, volver a lo mismo, en el contexto que está el país además ahora de estrechez económica, comprometer 4.000 millones de dólares como si nada, ¿no? Y además nos sale más barato, dicen, porque después nos saldría más caro. Sí, esos cálculos que se sacan. Unos no sé cálculos, dónde. pero ¿de dónde? ¿Cachai? Y eso me discutió una persona en redes, me dijo, no, es que tú no sabes que si no cerramos la llave ahora, esto va a salir mucho más caro después. Pero ¿quién te dice que va a cerrar la llave? Claro, es como si Por no favor. le doy ahora esto al niño. Mira, a mí me chocó este video que veíamos al comienzo, me chocó porque en definitiva digamos, está declarando victorioso el resultado, está dando por exitoso el resultado de la comisión, para empezar. Bueno. Está diciendo, esto parecía inconmensurable y no lo es. Yo lo logré. Veamos cómo claro. resulta la cuestión primero, antes de ver si sus mediciones fueron exactas, para empezar. Lo segundo, lo que dices tú. O sea, habría que ver qué tan justa es esta cuestión entre... o sea, primero, esto de plantear el Estado como contraparte, ¿no? El pueblo mapuche por un lado, el Estado de Chile por otro, y habría que, bueno, ¿y quién está representando al pueblo mapuche? Bueno, además, ¿Cuál es el representante? Porque si es una contraparte, o sea, es una cuestión como bien básica, ¿no? Si en verdad ellos tienen ese diagnóstico de que acá hay dos partes, y esta es una de esas partes, ¿quién está hablando en representación de ese pueblo? Porque no vamos a decir, ¿quién? no, a ver, hay que decir que el informe parte diciendo que este acuerdo lo suscribieron 19 partidos políticos. ¿Y qué dijiste, bro? No, a ver. ¿Es ironía? No, no es ironía. Cuando Boric dice lo que dice, lo que está diciendo es que yo fui, o este grupo partió validado por toda la clase política chilena, por todos los locales autoconvocados y toda esa wifa, digamos, que les encanta decir autoconvocado, por las 60 y tantas o 53 sesiones del grupo, más las otras que tuvieron con la gente, pero está representada una parte de la historia. No ¿ya? importa, po. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Si lo A que ver. dice Cancino es cierto, ¿no es cierto? O sea, perdón, si la disyuntiva o las partes involucradas son estas dos que dicen ellos, ya yo no la discuto, pero si hay dos partes acá, y esas dos partes son el Estado de Chile, ahí estarían los partidos, no sé qué, y hay otra parte que se llama pueblo mapuche, entonces tiene que haber un representante, una voz de ese pueblo mapuche,
¿cuál es ese representante? Bueno, no. Eso no son los partidos El Consejo de la CONADI de 8 de sus 17 o 20 No, porque la miembros CONADI son- además dice que ya no es suficiente son- como institucionalidad y quieren crear el Consejo de los Pueblos. Claro, pero a estos sujetos los de la CONADI los nombra además el poder político chileno, entonces como... De hecho, yo no sabía, me enteré a propósito del informe, que dentro de la CONADI, efectivamente, pues, hay representantes de los pueblos indígenas en la CONADI. ¿Tú sabías eso? Sí, claro, Yo, por por supuesto, supuesto. que no tenía idea. Sí. Pero que son nombrados. Son A ver, nombrados, explica cómo es esto. nombrados por... Hay nombramientos presidenciales y hay nombramientos también por la población indígena, en el fondo, pero... Pero que volvemos a ver, y lo mismo que vimos para el rechazo. El rechazo tuvo sus cifras más altas en las tierras donde hay más población mapuche. Entonces lo que estamos diciendo es que esta propuesta, que es una versión, podríamos decir, más edulcorada, porque no es la misma Constitución, pero tiene como O sea, un sello en esa línea, ¿cierto? Consejo de los Pueblos, Estado-Nación, no, pero pueblo mapuche, palabra Estado de Chile, deuda que hay que reparar, Sí. omitir el terrorismo, es muy parecido a lo que se hizo anteriormente, ¿cierto? Pero eso ya fue votado en contra por un sector que mayoritariamente es mapuche. Entonces, esta representatividad de los colectivos mapuches, que son políticos, que están en esta discusión, está sobre representada. o sea, nula representación. Ok, Porque hoy día ya. estábamos hablando de eso antes de... Entonces, entrar. el error acá es que, primero, de los partidos políticos que suscriben esto, y segundo, hay un comisionado que se retira, digamos, no logra la unanimidad, pero lo que se ve ahí es que el resto de las personas es bien increíble, es como una cosa que vuelve a surgir y vuelve a surgir, pese a todo toda el agua que ha corrido. Cajita, una cosa una como de hámster, así como que están en una cajita los tontiles, Claro. y no piensan de otra manera, así como que no resulta, pero seguimos hablando de lo mismo en este esquema de que acá Hay que explicar la ruedita de hámster. Yo tengo 2 hámsters, mis niños tienen uno que se llama Teodoro y otro se llama Canicas. Y ellos corren todo el rato así, en la rueda. No, bien nerd ese nombre, Canicas. Se lo puso mi hijo menor. Yo te pediría que no... ¿Qué edad tiene el hijo menor? 4. Besito. Canicas. Mi hijo Ven menor acá. que tiene Es como, que es como chico. cuando los niños empiezan como mi gemela, o sea, no mi gemela, mi sobrina gemela. Como que hablan de repente. ¿Tiene una como- sobrina gemela? ¿Cómo tiene una sobrina gemela? Tengo unas sobrinas que son gemelas. Ah, tus sobrinas gemelas, ya, Claro, sí. que hablan así como en Disney. Bueno, dicen, entonces, como, por los mamá, monos. mamá, queremos beber, no sé. Claro, beber. Ahí dicen calvo, Queremos dicen una pelado. empanada. Papá está calvo. El papá está calvo. Claro, sí. Queremos Queremos- comer un emparedado y disfrutar una pijamada. La pijamada, eso es Peppa Pig. ¿Ah? Las pijamadas también. Peppa ¿Qué? Pig, Sí, Peppa Pig, sí. Bueno, claro. todavía están en esa fase que te Te ves pido. hermosa, mamá. Sí, que Bueno, sea ya, un poco más perdón, sensible perdón, con mi perdón. hijo, por favor. Ah, no bueno, te- ya, no, pero yo ya, sé que tú eres no. dura, pero el A ver, asunto espérate. es que, bueno, entonces, ¿a qué se refiere? A que estas ardillas están todo el día corriendo y no avanzan nada, porque la rueda no se mueve, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que uno lo entiende para las ardillas porque no son seres inteligentes, no son homo sapiens, pero parece que estamos retrocediendo. Pues, Pero hay cosas... al animal, ¿cómo se llama? Al Australopithecus, no sé cuál es. En el mismo informe se dice que hasta la fecha, entre el año 93 y 2024, se han entregado alrededor de 230.000 hectáreas. Y ahora quieren entregar 400.000. No, sí, por eso. Sí, es una estupidez. Y esas 230.000 hectáreas están valoradas en $1.000 millones. Y ahora quieren entregar 4.000. O sea, lo que te están diciendo es que toda la pega que se ha hecho, que ha sido en estos últimos 30 años, en realidad, en cuanto a recursos, hay que multiplicarle casi por 4. Claro. ¿Para lograr qué? Por eso, mismo diagnóstico, misma propuesta. Es una locura. Mira, hay algunos cambios. Mira, el informe en todo caso se hace cargo de algo que ningún político se ha atrevido a decir durante este tiempo, a pesar de que se ha venido denunciando, que es que la ley indígena, tal como está planteada, crea incentivos para que las personas creen artificialmente comunidades indígenas o se autoidentifiquen de manera engañosa como indígenas para acceder o tener acceso privilegiado a esta entrega de tierra, subsidios de tierra. Y la verdad es que esto es lo que pasa cuando tú legitimas o validas estas políticas públicas discriminatorias sobre la base de Pero tú conceptos sabes cómo lo jurídicos. resuelven. Sí. O sea, ¿cómo resuelven? ¿Cómo? Ahora acá, por persona individual, va a poder postular las tierras. Porque eso lo hicieron para que fuera más acotado a la entrega. Para que no se iría un señor que se llama, yo soy el rey de la Araucanía, o el príncipe maya, no sé, inca, y diga, yo necesito que toda la isla de Chiloé es mía.
Bueno, O sea, el caso de los changos, yo insisto, realmente hay que ver una columna, Iván, yo no sé si tú la leíste, creo que la he recomendado varias veces, acá una columna de Jorge Quiró en el Mercurio, que se llama La importancia de llamarse chango. sí la vi. En Po. que habla del el renacimiento del pueblo chango que está extinto. Pero lógico. Y Bueno, todo un y movimiento político en perdona, torno a y los los changos diaguitas de extintos. Vitacura, que los nombró Tomás Mochati, que estaban pidiendo como compensación para Al borde del Cerro del Carbono, ¿no? No, ahí al lado del San George, que estaban por ahí, pidiendo po. una como compensación para conectarse con su cosmovisión, que le dieran un local en el mall nuevo, para tener sus cosas gratis. Entonces esto con la ley Lasquenche también. Yo creo que lamentablemente la clase política se prestó para esto, le dieron una firma, ahora le han quitado el piso muchos, de los 3 candidatos de derecha, le quitaron el piso y bueno, y quedó... Sí, pero no se atreven a decir las cosas como son, que No. esto debe decir ladrones, estafadores, porque ¿Quién? eso es lo que todas estas cuestiones, No, todo pero esto no es seas chanta. tan radical, No, si esto es eso. una estafa que se viene haciendo hace tiempo. Yo me acuerdo que en la convención, ¿te acuerdas, Cancino, que les dijimos? Esto tal cual, la ley indígena permite, por ejemplo, acceder a la condición de indígena y de ahí a todo tipo de privilegios y cuestiones Sí. por la vía de la autoidentificación, Sí, de la la práctica, autopercepción. de la Sí, autopercepción, lógico. de la práctica de no sé qué, de la validación por parte de otra autoridad ancestral, de la creación de la CONADI. De hecho, el número de pueblos indígenas aumentó, lo dice el propio informe, de 8 a 11, o sea, vamos multiplicándonos. Bueno. La población indígena pasó del 6,6 en 2002% al 12,8 en 2017. Obviamente esto tiene que ver con la creación de incentivos económicos. El informe reconoce este hecho y eso obviamente es bueno, por lo menos que ya se esté... Eso, Pero la solución es mala. Pero la solución es mala, pero por lo menos que estemos hablando Porque de esto. además dice otra cosa, perdona pues, Teresa, Iván, dice por lo otra menos. cosa. Porque eso por último ya te obliga a colectivizarte. Ahora va a poder hacerlo individualmente, pero además va a decir, ¿sabes que yo no quiero la tierra, quiero un tractor? O un auto. O sea, va a poder cambiar el valor equivalente de la tierra en especies. O en dinero. Entonces imagínate, 4.000... Pero yo creo que esta discusión además es un poco bizantina porque no hay plata. No hay 4.000 millones de dólares para pagar esto, no existe esa plata. Eso es más que el presupuesto anual del Ministerio del Interior. Pero además, imagínate gastarse esta plata en comprar tierra de nuevo. Una locura. Y a mí lo que me molestó, sí, porque yo creo que no soy tan radical como la Teresa, bueno, nunca lo he sido en realidad, pero me molesta que no se diga nada de cómo vamos a desarmar a estos asesinos brutales de la UAM, de la CAM, de la RMM. ¿Cómo los vamos a desarmar? ¿Cuál es la estrategia para desarmar y sacar a estos delincuentes que están quemando escuelas, que están quemando capillas, iglesias? No se dice nada, se habla de la comprensión de las víctimas. No, eso es lo peor. Claro, o sea, es un poco hacerse los tontos, yo creo, ¿no? Porque, o sea, ese es uno de los grandes problemas de origen de toda esta mesa. Porque, a ver, a mí me dicen, oye, con esto le vamos a poner un punto final a todo el conflicto. Ya hablando de un conflicto. Para ponerle punto final, o tenéis que tener arriba de la mesa a los terroristas. Sí, pues, ¿ya? además. Claro. En cuyo caso estáis negociando con terroristas y entregando la tierra a los terroristas. Sí. O no tenerlo encima de la mesa, que parece ser el caso. Que Y si no- no lo tenéis encima de la mesa, Sí. va a seguir el conflicto. Pero Entonces, no- lógico, tienes Claro, toda razón. pero en caso de que no los tienes arriba de la mesa, que es lo razonable, tú tienes que decir qué vas a hacer para. Claro, con no ellos, se hace, pues. se omite, es eso como que está. no, como en No realidad existe. no existen. Y además cuando le dicen a los comisionados, oiga, no es que esto no formaba parte del acuerdo de paz, pero ¿cómo vas a discutir de la paz si no te haces cargo del problema de la violencia terrorista? No sé, se hacen cargo de las compensaciones. Estábamos No. discutiendo de eso con Cancino en la mañana. Claro, No, se encargó con las personas afectadas, en el fondo. De anular, resolver, desarmar. No sé cómo decirlo. Eso es lo que eso es lo que decíamos justamente, que era como ridículo que la Comisión de Paz y Entendimiento da cuenta de muchas medidas adicionales que se van a tomar en favor de las víctimas de violencia rural, que le llaman, para empezar, pero además de como medidas de compensación. Pero tú dices, oye, bueno, si acá lo que hay que hacer, esto debería ser medidas como aquí, de aquí para atrás y de aquí en adelante, esto que no se vuelve a producir. Hay que desarmar pero no estos te da delin- esa sensación No, la lectura del no, informe, ¿te fijas? porque- Es como, vamos a porque- acompañar a la gente a la gente para compensarla a raíz de la inacción del Estado, en el fondo. Mira, se han hecho muchos encuentros previos a esto. Esto no es... Y se hacían encuentros en hoteles en Temuco, donde iban personas, podríamos decir la centro derecha, de algunos gremios empresariales, a juntarse con personas casi terroristas. Y se dan a los abrazos, toman unas copas, digamos. Yo creo que tú tienes que asumir de que hay gente que su único destino es estar presa. Y de hecho, para no ir más lejos, el señor Héctor Yaitul ya desconoció este acuerdo. Le quitó toda validez. Y esa es la facción más
moderada de las terroristas que hay, pues, que es la CAM. La resistencia Claro. mucha de las quenches. O sea, Claro. la quencha decir esto hay que quemarlos a todos. Claro. Entonces tú no puedes omitir, porque aparte de ser utópico, es una falta de respeto con el sufrimiento que tenía la gente ahí. Y además, Sí. ¿me entiendes o no? Sí. Creo que eso es... No, y acá, mira, está el nivel de activismo político y me indigna. O sea, yo acá desconocería la existencia siquiera de una deuda, nada, absolutamente nada, no hay deuda, ni una histórica. Acá lo que está haciendo el activismo político en nombre del pueblo mapuche, lo que está haciendo es seguir el siguiente esquema, toman la causa, se la juegan por algo que se supone beneficia a todas, ¿no es cierto? Dicen, vamos a entregarle tierras a todos. Entonces, bien, tú que quizá tienes ancestros mapuches, empiezas a ver que tienes derecho a este beneficio, ¿no es cierto? Quizá te va a llegar un pedazo de tierra. Entonces te toca hacer trámite. Vas a tener más de las múltiples y tediosas cargas burocráticas del Estado para que te den algo que te va a llegar tarde y mal, que podría ser un pedazo de tierra, podría ser un beneficio Económico, económico, que te factor, llegar un poquito. En paralelo, este otro hueón, delincuente, o el ¿Y chanta, por qué me- o el vivo, no, ¿Qué te estás haciendo así? No, mejor. Oye, en ya, paralelo, Sí. este otro Sí. personaje, el activista, Sí. el que te está usando a ti, el que te está diciendo a ti te van a llegar las tierras, pero anda a hacer tu fila larga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que te está diciendo? Que vas a tener participación en la administración de parques y reservas nacionales. ¿Quiénes son estas personas? Que están pidiendo reconocimiento constitucional, que quieren en el fondo llegar al Congreso. Son activistas políticos para tener espacio más o menos seguro ahí, políticos. Bueno, eso se habla, de hecho, se habla de que cupo. están pidiendo temas asociados a cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque ahí platita. Después exenciones tributarias, Lógico. licencias para tener casino. Obvio. Entonces, tú me preguntas, ¿qué daría yo en nombre de la causa mapuche? Nada, pero absolutamente nada. O sea, por favor, preocupémonos de esas regiones. Yo trabajo con personas de origen indígena y sin haber hablado con ellos, sin haberles preguntado, yo estoy segura que lo que ellos quieren es que las cosas funcionen bien en el país, tener oportunidades. Es mejor una política de modernización de la salud y de la educación que Oh, los beneficia. por supuesto que Porque, sí. Mira, yo pensaba, hablaba con Cancino antes de entrar. Imaginémonos que tenemos recursos y podemos hacer lo que queramos en la región de Biobío, la Araucanía o en el sur de Chile. ¿Qué prefieren los habitantes de esa zona? Yo les pregunto, que implementemos una política de vivienda social express, y que tú le digas a todas las familias, origen mapuche, origen, me da lo mismo, cualquiera, se les entregue tierra porque el origen, el ancestral, o unas casas, viviendas sociales Eso. nórdicas, express, espectaculares, buenas, rápidas en un año. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Tener al chanta de turno que está vendiendo su cuestión cultural y clase de mapungún? ¿O hacemos un liceo bicentenario? Un plan de verano para que vengan, no sé, estudiantes extranjeros a enseñarle a todos los adolescentes de la zona inglés durante todo el verano para que salgan aprendiendo inglés durante... ¿Qué prefieren? Que sigamos con esta romantización de la cultura, no sé qué, o traemos las empresas más modernas del planeta para que se vengan a instalar en esas regiones. ¿Qué prefieren? Entonces vamos a seguir hablando en el lenguaje de esta extrema izquierda que en definitiva usa el activismo, usa al pueblo mapuche, usa a las personas de origen mapuche para sacar su agenda. Entonces tú me dices, en nombre de la causa mapuche, nada. Lo que se necesita es sacar adelante esas regiones con medidas o con políticas públicas de progreso, de economía, de educación, de salud, de modernización. Nada que le permita a los activistas políticos del indigenismo lucrar en nombre de otros, que es lo que de hecho están haciendo. Nada. Bueno, coincido casi con todo lo que has dicho, porque hay cosas muy radicales, pero en general, el mismo informe parte con un diagnóstico sobre el declive económico, la pobreza de la región, que de una manera increíble lo asocian a esta falta de una política indígena. O sea, hay una correlación que es bastante espuria, no es directa. Entonces lo que se requiere acá, como dice la Teresa, es un plan de industrialización, de vivienda, de educación, que permita mejorar el índice de desarrollo humano, que es un índice relativamente consensuado, pero indicadores sociales. Y esta agenda de izquierda, efectivamente, etnocultural, lo que hace es que lleva todo
para un lado donde ellos pueden controlar. Obvio, Y estos indicadores de los que tú hablas son, o sea, son con independencia de la etnia del sujeto, po, ¿no? Ahora, cuando tú posturas la vivienda, tiene un puntaje un poquito mayor en el Claro. caso de tener. Generáis odiosidades además entre Bueno. los niños. Además generáis odiosidades en las regiones. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes, oye, no, es que si tú tienes, anda a buscar tu apellido, si encontráis este apellido, entonces sí, tenéis derecho al computador, tenéis derecho a tales o cuáles beneficios, el niño del lado no, y en realidad tienen las mismas condiciones socioeconómicas, y empezáis a generar adversión. Ya, pero, Entonces, sácate pero adelante Teresa, las ya, ok, regiones. pero volviendo a tu punto, si uno esto lo lleva a las políticas públicas y no a esta cosa etnocultural, que es un nicho en el fondo de negocio, hay que decirlo, en políticas públicas tú tienes más objetividad en la asignación de los recursos, puedes resolver problemas sociales concretos que tiene la región y que están indicados mal el diagnóstico del informe. Lo curioso es que todo lo llevan a las tierras, a la autodeterminación y al tema de gobernanza, que en el fondo es poder y plata. Obvio, pero además controlado, porque en el fondo cuando son las tierras y hay una comunidad que manda, hay Ahora un ya jefe no. de la comunidad, bueno, ahora menos, pero Sí, todo ahora este no. tiempo sí, es subordinación, entonces está el trámite burocrático, el clientelismo, pero yo lo que no entiendo, Iván, lo que no entiendo, sobre todo de parte de los gobiernos de derecha, ¿por qué no se han hecho plebiscitos en zonas donde hay mucha población mapuche, a la gente que tiene Bueno, ya orígenes mapuche? hicimos uno grande. Bueno, el la plebiscito. Constitución, donde Bueno, estaban todas estas bueno. medidas y Donde de formal. estaban, claro, Digamos, uno o tiene sea, que tener de cierto. hecho, eso es impresionante, Pero impresionante. acuérdate que no es la primera vez. Son las regiones en que mejor Cuando le fue. rechazamos esta constitución octubrista, nos metieron en otra constitución de chiripazo. Entonces hay una tendencia Ahí. de ciertos sectores como a ignorar las conclusiones que emanan de sistemas de votación popular. No queremos más constitución, otra constitución. No queremos el indigenismo radical, una propuesta que toma muchos aspectos del indigenismo radical. Eso yo creo que es lo más complejo de esto. No sé Tú qué- No,